Eh, Buenas tardes, compañeros y compañeras del Buenas tardes. curso de negociación colectiva de la Real. Buenas tardes. Segundito que ahí está la grabación. Queremos que empiece bien a grabar. Listo, ya me escucho. Bueno, compañeros y compañeras, estamos en el curso de negociación colectiva de la Real. La idea es que sea una clase muy didáctica, está programada de 6 a 8, pero la vamos a hacer muy práctica y nos podemos demorar un poco menos, ¿sí? Porque sabemos que acabaron de salir de trabajar, están cansados y necesitan pues pasar tiempo con su familia y agradecerles también haber sacado tiempo para esta clase, ¿sí? Entonces, la idea de lo que estamos viendo en el Real, voy a colocarlo aquí en pantalla. Listo. Los objetivos del curso, sí, y quiero plantearlo porque lo coloqué yo en el grupo, es que queremos que tengan la parte de la realidad, la parte jurídica, la parte de la ley, pero muy enfocados a lo que enfrentamos dentro de la realidad. Sí, eso es lo que queremos con este curso, eso es lo que quiero plantear con esta clase y la próxima. Vamos a tener dos clases en este curso. Entonces, los objetivos del curso son muy específicos, es identificar y ser capaz de aplicar las distintas estrategias de negociación de acuerdo a las necesidades propias del proceso de negociación colectiva que se está afrontando. ¿Sí? Entonces, dentro de la realidad, ¿qué es lo que vamos a plantear en la clase de hoy? Es todos los ejemplos que tengamos. Ahí tenemos un pliego de negociación que tenemos de un compañero que me gusta mucho como ejemplo para esta clase porque ellos tienen unas características especiales, tienen unas dificultades que es con lo que nos encontramos como sindicatos, como líderes sindicales, como organizaciones sindicales, con la realidad que afrontamos nosotros para poder organizar una convención colectiva. Entonces, ese ejemplo me gustó mucho y queremos llevarlos a eso. Algún compañero o compañera que tenga un ejemplo de negociación colectiva, que lo haya vivido o que sepa de él, enfocado en todas las dificultades que se presentan, porque en la normatividad está en el módulo, en los módulos del curso, los 6 módulos del curso, la normatividad es clara, algunos estamos de acuerdo más con algunos decretos, algunas leyes de la libertad de asociación sindical que con otros, pero bueno, la legislación está, las leyes están, la normatividad está, pero cuando vamos a llevarla a la realidad, cuando vamos a exigir un derecho, nos encontramos con la dificultad de que se nos viola de todas las formas posibles, de todas las formas inventadas por parte del empleador, por parte de las empresas, que nos violan los derechos a negociación, derechos de asociación, el derecho a sindicalizarnos y a tener una convención colectiva. Entonces tenemos que identificar esas conductas, ¿sí? Antes de entrar a mirar el pliego del compañero, vamos a llevar lo que yo les decía, la normatividad de un esquema de la negociación colectiva. Todo esto el material que estoy utilizando está en los módulos del curso de negociación colectiva de la Real. Entonces tenemos el esquema de la negociación colectiva y lo dice claro, es de lógica frente a la normatividad que tenemos en Colombia. Es un pliego de peticiones, ¿sí? La etapa de arreglo directo, tribunal de arbitramiento, voluntario obligatorio, convención colectiva, pacto colectivo, la huelga, sí, laudo arbitral, bueno, los resultados. Pero ¿a qué quería llevar yo esto, compañeros y compañeras? Es que muchas veces, y en la mayoría de los casos, cuando tenemos la posibilidad de presentar un pliego de peticiones a una asamblea con un sindicato conformado, es después de una primera negociación, y una primera negociación que se da con una huelga. ¿Sí? Muchos casos, tenemos muchos casos, donde primero se da la huelga, podríamos llamarlo que está fuera de la ley, ¿sí?
ese es un debate exageradamente grande, el tema legal de la huelga, ¿sí? Que pronto ahora vamos a hablar más de eso. Pero en la realidad nos encontramos que la mayoría de los casos, la mayoría de organizaciones sindicales que ya están con una estructura fuerte o que apenas están empezando, empezamos con una huelga. ¿Por qué? Porque la necesidad de mejorar nuestras condiciones laborales, cuando los trabajadores de una empresa, de un sector en específico, nos aburrimos de que se nos violen nuestros derechos, de que se nos vulnere nuestro derecho que es principal en algunos conceptos, que es el de salario, ¿sí? Porque casi siempre las huelgas empiezan porque no ganamos lo que consideramos justo para el trabajo que hacemos en una empresa particular, ¿ya? Entonces, este tipo de molestias generan que las bases, los trabajadores, se levanten ante un empleador para buscar mejorar las condiciones, ¿sí? Eso es la realidad que muchos hemos vivido y que muchos viven, ¿ya? Que se presenta una huelga, dentro de una huelga, cuando ya por medio de una huelga, vuelvo y repito, podemos poner entre comillas en un contexto ilegal, ¿sí? Ustedes saben que los empleadores y muchos políticos están tratando de llevar la huelga al mínimo de expresión para quitar una herramienta fundamental que tenemos los trabajadores, la clase obrera del país y en muchos países, de minimizarnos el derecho a la huelga, de minimizarnos, perdón, la huelga. Entonces, eso es algo que se da espontáneo, dentro de un marco, vuelvo y repito, entre comillas, ilegal, pero es la principal forma que tenemos para presionar a una empresa o a un sector o al mismo gobierno, ¿sí? Sea municipal, departamental o nacional, para que se sienten a negociar con nosotros. Muchas veces se da también de que podemos llamarlo por inercia, ¿sí? Las bases, los trabajadores se van a una huelga, de esas bases, de esos trabajadores salen algunos líderes que empiezan, valga la redundancia, a liderar esa expresión de la gente. Aún muchas veces con criterios claros o con criterios no tan claros. Y los pongo así, ¿por qué? Porque estamos hablando de un pliego de peticiones, pero muchas veces la petición que tenemos es que no se nos violen los derechos, que no nos despidan sin derecho a nada, sin derecho a un debido proceso y demás, y que se nos mejoren las condiciones económicas. Así siempre son como las bases y los puntos que nos llevan a una huelga. Entonces, lo pongo así porque es la realidad, es lo que en muchos sectores han vivido, muchos sectores todavía lo viven, muchos sectores que no están sindicalizados, especialmente con empresas tercerizadoras que tercerizan de forma ilegal, valga la redundancia, porque sabemos algunos que la normatividad en Colombia permite la tercerización de algunas labores, podemos llamarlas de apoyo, tiene un término en este momento, no me acuerdo, pero se pueden tercerizar algunas labores, pero las labores misionales de una empresa no se pueden tercerizar, dice la norma, pero vemos en la realidad que sí están tercerizadas. Entonces, ¿por qué los pongo así? Porque ese análisis que acabo de realizar, que ha pasado en muchos sectores, nos lleva a plantearnos que nosotros, como organizaciones sindicales, en las circunstancias que nos encontremos, y pongo el ejemplo del compañero que nos trajo el pliego de peticiones que ahorita vamos a revisar, ellos son unas circunstancias que no sabemos y nos puede ocurrir que no nos permitan tener un pliego de peticiones lo suficientemente preparado, ¿sí? Entonces, voy a lo que dicen algunas personas que han analizado las situaciones de negociación y hablan de unos temas fundamentales para un pliego de peticiones o para una negociación, dependiendo de las condiciones que se den, que es la estabilidad laboral, que es fundamental, y los salarios. En un pliego de peticiones dicen personas que estudian mucho el tema que son los dos factores fundamentales, ¿ya? Inclusive, hay muchas negociaciones que se dan con un solo punto de negociación. Compañeros, qué pena, un paréntesis. ¿Sí me están escuchando, compañeras y compañeros? Sí, señor. Sí, fuerte y claro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, se le escucha muy bien. Bueno, eso es que un problema de la virtualidad es que a veces nos sentimos solos cada uno al otro lado de nuestra pantalla. Entonces, por eso pregunto recurridamente cuando estoy dando las clases. Bueno, entonces, volviendo al tema, dicen
Y nosotros creemos que es cierto que los factores fundamentales, que son los que han generado huelgas, que han terminado en organizaciones sindicales, en pliegos de peticiones, convenciones colectivas, algo que es fundamental son la estabilidad laboral y los salarios. Son los derechos que más se violan y son las dos cosas o las dos motivaciones principales que se han generado en muchos sectores y está marcado en la historia para que se llegue a una negociación colectiva. Vuelvo y repito, ahí yo tengo ejemplos en nuestro sector. Yo hago parte del sector azucarero, cortero de caña del sector azucarero en el Valle del Cauca, en el Valle Geográfico del Río Cauca, que es en el sector en Colombia donde se siembra caña de azúcar. Y hemos encontrado negociaciones y hemos acompañado negociaciones que han manejado un solo punto, que es estabilidad laboral. Y se da por una necesidad de las organizaciones sindicales o de los trabajadores como tal, por acabar esa tercerización laboral, de acabar con contratistas que sabemos que en todas las empresas donde laboramos, los que estamos tomando este curso y demás trabajadores, se presenta ese tema de tercerización laboral. Entonces, nosotros hace algunos años manejamos una negociación colectiva que se dio después de una huelga, de un bloqueo de una empresa, y eso promovió que se diera una negociación con la empresa matriz, con la empresa madre, con el ingenio, que es el que se beneficia del trabajo de los porteros, y eso generó una negociación de 2 días, después de colocar heridos, en un solo punto, que era mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores. Entonces, preparar un pliego de peticiones depende de nuestras condiciones, ¿sí? Aquí, en la diapositiva de ahora, la primera que les coloqué, habla del análisis que tenemos que hacer, el curso como tal, y varios de los módulos, perdón, habla del análisis que tenemos que hacer cuando logramos hacerlo. Y el análisis se va enfocado en muchas condiciones. Yo hablaba hace poco en Cúcuta, los compañeros de una organización sindical, que aparte de un análisis económico de las condiciones de los trabajadores, si las condiciones son malas, regulares o buenas, hay un factor importantísimo que no tenemos en cuenta, que es el análisis político. El análisis político es fundamental porque el análisis político es el que nos lleva a encontrar unas condiciones que pueden favorecer a la organización sindical para tener la fuerza suficiente para llegar a una negociación. Y se da en las dos condiciones. Cuando se inicia una huelga, te vuelvo, repito, el ejemplo que coloqué es con lo que no mucho nos hemos encontrado en la realidad, o cuando ya la organización sindical está establecida, tiene una estructura, y se da por medio de un pliego de petición. Entonces, el análisis político es fundamental en varios sentidos. Es, primero, qué impacto, además del económico, el político, tiene la empresa, ¿sí? En el sector, a la empresa en el que nosotros trabajamos, qué comportamiento tiene, si una empresa en ese sector mediana, grande, pequeña, qué incidencia puede tener una negociación que podamos considerar positiva para los trabajadores, qué incidencia política tiene dentro del gremio de esas empresas. Y coloco el ejemplo, ¿por qué razón? Porque cuando en un sector, hablemos del sector minero energético, hay empresas medianas, pequeñas y grandes, ¿sí? Bueno, pequeñas, medianas y grandes. Entonces, cuando se inicia una negociación con una empresa pequeña y esa empresa pequeña, digamos que cede, entre comillas, y lo hablo del sector empresarial, cede muchas mejoras a los trabajadores, eso puede traer, entre comillas, un perjuicio para o empresas medianas o grandes, ¿sí? Y muchas veces las empresas pequeñas se le pueden sacar más beneficios para los trabajadores porque les falta una fuerza política. Pero el impacto político que una negociación como esas puede generar en una empresa mediana o grande, ¿sí? Puede hacer de que una empresa grande con mucho poder se meta en la negociación colectiva de esa empresa pequeña para evitar que esas condiciones se den. Porque esa negociación puede ser como la punta del iceberg, ¿sí? Que genere una reacción en cadena para condiciones de negociación más favorables para los trabajadores en empresas más grandes. Entre más grande, más poder político, militar y económico. Entonces, esa parte del factor político al lado de la empresa. El factor político al lado del trabajador, ¿sí?
al lado de la organización sindical. Es un momento importante tener en cuenta qué impacto genera nuestro trabajo en los municipios donde nosotros vivimos, en el área de influencia nuestra, para poder llevar una negociación, ¿sí?, a un contexto más de pueblo, de más incidencia en un área y generar un contexto político que nos favorezca. Es como dos líneas. Dale. Don Mauricio, disculpe, un compañero levantó la mano. Sí, por favor. Lo que pasa es que como yo aquí estoy viendo mi pantalla, me pueden interrumpir directamente y gracias, compañero, por el apoyo. Entonces, ¿cuál es el compañero que quiere hablar? Hola. El compañero que levantó la mano puede hablar. Sí, señor. Sí. Pero yo... Ahí, ¿qué tal me copian ahí? ¿Bien? Sí, se le escucha. Ahí, ¿cierto? Sí, se le está escuchando, compañero. Listo. Bueno, de antemano, pues muchas gracias ahí por tener en cuenta el ejemplo. Muy interesante todo y varias apreciaciones. Creo que lo que usted está emanando son... Lo que usted está nombrando, invocando ahí, es un ejemplo claro de lo que nosotros vivimos en el día a día en esta industria, la industria acá de hidrocarburos en el departamento del Meta. Tenemos la operadora de los campos petroleros, que es Ecopetrol, pero pues tienen sus empresas que son sus contratistas, subcontratistas, y ahora una figura que le llaman proveedora de servicios. Entonces, aún así, vendríamos, digamos, jurídicamente, pues la figura como tal no la consideran tercerizado, pero pues nosotros sí lo consideramos así porque desmejoran en una cantidad innumerable los beneficios de los trabajadores directos y contratistas, que tienen una convención colectiva con la Unión Sindical Obrera que enmarca todo el territorio nacional y toda la industria como tal cuando se trata de Ecopetrol. Digamos que en este caso me llama la atención varias cosas que usted ha nombrado ahí y me gustaría de pronto tener una apreciación más clara. Bueno, de igual manera estamos apenas interactuando, pero decía usted que en algún momento presentaron un pliego de peticiones a una empresa tal y como bueno, digamos, la empleadora de la que tiene contratados los trabajadores, pero en algún momento se tuvo que llegar a desarrollar la negociación con la beneficiaria de las actividades. Mi pregunta es, ¿se pudo consolidar un acuerdo y firmar una convención colectiva o simplemente de pronto fue un acuerdo o un acta, pero como tal, no con los preceptos ni digamos con el cumplimiento como tal de radical ante el ministerio y que bueno, ya cuando es convención colectiva como tal, pues se convierte en ley y ya pues de obligatorio cumplimiento, pero a veces los acuerdos también se vulneran mucho porque no son radicados, o no cumplen, digamos, con los requisitos como por ejemplo vigencia, o otros que en ocasiones me ha sucedido donde se firman pero no se cumplen. Era esa la apreciación. Digamos, lo primero que me llena de dudas ahorita es si se pudo firmar convención con ese beneficiario de las actividades, que en este caso es lo que nosotros estamos intentando hacer, poder llegar a una negociación con Ecopetrol porque es el beneficiario de las actividades. Los trabajadores están por medio de una subcontratista, pero muy desmejorados en relación a los beneficios que tienen otros contratistas e incluso los trabajadores directos. Bueno, Muchas gracias. compañero, gracias por la pregunta. En el ejemplo que yo coloqué, sí se logró el objetivo del cual llevó a la huelga. Sí, porque voy a explicarlo, no me demoré mucho, pero lo voy a explicar mejor. Llegamos a asesorar a unos compañeros corteros de caña, se logra organizar
formar, estructurar una organización sindical con muy buena participación de los trabajadores, con afiliados suficientes para decir que era una estructura fuerte, y se presenta un pliego de peticiones a los terceros, ¿sí? A los tercerizadores, a las empresas tercerizadoras por medio de esas, a los contratistas y al ingenio como tal. Se logra una negociación en ese momento, muy bizarra, podemos decirlo, muy elemental, y aquí hubo un factor importante, que no hubo un acompañamiento que explicara a los trabajadores y que acompañara en actividades de mejora de esa convención colectiva. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos encontramos con malas asesorías y malas asesorías en una cosa fundamental que yo defiendo mucho. Es que los que conocemos las condiciones malas o buenas, mejoras o desmejoras, somos los trabajadores, ¿sí? Y hay asesores que no se enfocan en conocer las necesidades o en hablar con los trabajadores, sino que se basan únicamente en lo que dice la ley y lo que dice la norma. Y eso lo que trae es un perjuicio para nuestros procesos de negociación que deben llegar a una convención colectiva. Entonces no hubo un acompañamiento en esos años de que hubo una convención colectiva con unos terceros, ¿sí? Porque ellos llegan, negocian, pero el ingenio como tal no firma la convención colectiva no directamente con ellos, y eso generó pues de que todo continuara, entre comillas, igual, ¿ya? ¿Por qué digo entre comillas? Porque había una figura de negociación colectiva y en las empresas utilizan figuras de convención, ¿sí? Que son, no sirven para nada, muchas no tienen ni siquiera lo de ley, y ellos, los empresarios, son muy buenos en decirle al gobierno de que tenemos 10 convenciones colectivas, todo el mundo tiene derecho a asociarse, cada uno es libre de armar su sindicato y a todos firmamos convención, pero cuando va uno a ver, los sindicalistas son personas que defienden los derechos de la empresa y las convenciones colectivas antes violan los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué llegó a eso? Que es sumamente importante los ejemplos y la realidad de casos como este. Eso llevó a que los trabajadores, al no ver que sus condiciones económicas salariales mejoraran, llevó a una huelga que se dio un día lunes a las 3 de la mañana, una huelga violenta, ¿sí? Violenta porque la empresa, con el ESMA, violentó el bloqueo que estaban haciendo los trabajadores. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Las mejores condiciones laborales en Colombia se han conseguido después de huelgas con acciones de hecho, de bloqueos de empresas. Cuando las empresas se sienten bloqueadas, que ya llevan 2 o 3 días sin producir, les permitimos sacar sus productos o entrar materias primas, ven afectado el billete, sus ganancias económicas, y ahí es donde la verdad nos prestan atención para colocarlo en un contexto real. Entonces, ¿esto qué llevó? Que en esa huelga, después de un ataque violento, que varios compañeros de nosotros salieron heridos, fuertemente heridos, incapacitados quedaron, se diera una negociación con la empresa directamente. Y la negociación se basó en algo simple, que era acabar con los contratistas y hacer una empresa o ser contratado directamente por la organización, por el ingenio directamente. ¿Que ¿Por qué coloco los dos ejemplos? Crear una empresa nueva, ustedes se preguntarán, crear una empresa nueva para contratar a los porteros de caña, eso sigue siendo tercerización. Y sí, pero aquí había un problema que era el contexto político que yo les planteaba ahora, que es sumamente importante, es ese ingenio, esa empresa como tal, estaba muy apartada de los demás ingenios, y en los demás ingenios, años antes, 2008, 2005, en unas huelgas, lo que hicieron fue crear unas empresas nuevas que eran más directas del ingenio como tal para contratar a los trabajadores. ¿Es una forma de tercerización? Sí, pero mejoró las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. Entonces, ¿por qué en ese ejemplo que le estoy colocando no se logra la contratación directa? Porque ya empresas más grandes, más fuertes, tenían empresas filiales para contratar los corteros de caña y otros trabajadores que prestaban servicio para los ingenios, sacan los contratistas, mejoran las condiciones y ahí dan una muestra de mejora, entre comillas, ¿ya? Porque sigue siendo tercerización. Y por eso colocaba el contexto político. Entonces, ¿qué pasó? Se llega a un acuerdo con la empresa,
se mejoran de cierto modo las condiciones, se mejoran los contratos, que eso sí fue real, fundamental, contrato a término indefinido con esa nueva empresa, aunque yo también tengo un debate muy fuerte con el tema de los contratos a término indefinido, que no dan una garantía real, es mi concepto, de una estabilidad laboral. Entonces, ahí como paréntesis, entonces, ¿qué ocurrió? Ya con esa negociación que fue puntual, mejorar las condiciones de la estabilidad laboral, al poco tiempo, que ya se venció la convención anterior, la empresa nueva acoge la convención anterior y se prepara en condiciones normales, lo que les tienen en la pantalla ustedes, un conflicto colectivo basado en una negociación ya más calmada, que fue presentar un pliego de peticiones después del paro, después de haber conseguido una estabilidad laboral, y se hizo ya un procedimiento más normal, entre comillas normal, que es lo que ustedes están viendo. El inicio del conflicto colectivo de trabajo frente a una negociación es preparar un pliego de peticiones, hacer la asamblea, presentar el pliego de peticiones y eso. Sí, entonces, para responderle eso, porque la pregunta que usted hace es muy buena, espero que haya quedado clara, es que después de un largo tiempo, eso fueron años, ¿sí? Después de que se presenta un pliego a los tercerizadores, de años, fueron como 2, 3 años a presentar la huelga, y casi 6 meses después se presenta la última convención colectiva, que ya fue directamente con representantes de la empresa, con una empresa nueva. Y coloco el ejemplo claro para que tengamos ese contexto, que si no es directamente con la empresa que nos contratan, va a seguir siendo tercerización. Se pueden mejorar las condiciones laborales, pero va a seguir siendo tercerización. Entonces sí se logró, pero después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, se sacrificó la salud de trabajadores, pero es sumamente importante también tener en cuenta que en esos ejemplos se da por iniciativa de los trabajadores. Inclusive, la organización sindical, porque esta era una sesional, el ejemplo es de una sesional, la directiva principal de la organización sindical se negaba a que se diera una huelga y a promover una negociación con la empresa directamente. Yo tengo un concepto que me dan mucho garrote y me regañan mucho con eso, que es que muchas organizaciones sindicales, yo soy presidente de una organización sindical, somos víctimas de 2 enfermedades. Para mí son 2 enfermedades que tiene el sindicalismo, que es el oportunismo sindical y la burocracia sindical, ¿ya? Que hay que estar muy atentos a eso. Y eso, en resumen, ¿qué significa? Es que hay directivos sindicales, ¿sí? Por lo menos hay organizaciones sindicales que tienen sus juntas directivas sesionales y una junta directiva nacional, pero llegan a un nivel de burocracia tal y a un nivel de conformismo tal que ya no le interesa pelear por derechos de trabajadores que siguen siendo tercerizados, que siguen siendo violentados. Y es la realidad que tenemos, ¿sí? No sé si hay otra pregunta hasta ahí. Sí, señor, yo sí tengo unas inquietudes al respecto, don Mauricio. Cuénteme. En primera instancia, pues veo con bastante preocupación la forma como se ha venido tergiversando la interpretación del Código Sustantivo de Trabajo, inicialmente por el área comercial o los empresarios, y lógicamente que por las áreas jurídicas en especial, que de un tiempo para acá han tomado fuerza, donde uno evalúa que muchas veces las empresas, en vez de contratar personal operativo o administrativo, se centran más en un pool de abogados para poder defenderse y asimismo contrarrestar, como quien dice, los intentos de lucha o de reclamaciones formales por los trabajadores. Igualmente, en ese orden de ideas, observar cómo el Ministerio de Trabajo de aquí del país se observa con preocupación una serie de conceptos que ellos manejan periódicamente y que a diferentes épocas o tiempos han venido generando por una serie de discusiones sobre este marco, pues, de la parte laboral y sobre lo que tú mencionas, a lo cual lógicamente que se ha generado mayor contradicción al momento de plantear inquietudes por parte de los trabajadores hacia las empresas o contratistas directos con las personas que se genera el contrato individual de trabajo por lo mismo, porque el mismo ministerio periódicamente genera una serie de conceptos o documentos que, según uno toma en consideración que es la base o la subdivisión del articulado del código mismo, sobre el que ellos dicen que dan una especificación más clara, pero que uno tiempo a tiempo, cuando uno compara,
realmente cada documento modifica o cambia una palabra, lo cual hace que cambie completamente el concepto y el proceder de los mismos. Esto ha conllevado, como tú lo dices, a que los contratistas, por lo menos en el área de hidrocarburos donde yo también trabajo, se vea más perjudicado cada día la condición laboral por lo mismo, porque cada vez que se modifican todos estos conceptos y se le da prelación a la defensa del empresario sobre la condición laboral que tenemos a nivel nacional, pues lógicamente que ellos buscan la forma de disuadir ese control que se hace desde la parte laboral, que en la mayoría de los casos son con los sindicatos, que uno, pues, como tú lo mencionas, espera uno fortalecerse y así mismo como abarcar más y generar como mayor confianza, pero que se evidencia realmente que estos sindicatos han sido permeados, y más cuando su base o raíz de creación y conformación, pues como es por empleados directos de las mismas empresas, pues ellos terminan avalando y apoyando en algunas condiciones las necesidades más del empresario que no del trabajador. Eso es un caso que estamos evaluando en este tiempo con mucha expectativa precisamente, porque en el caso de la época en que estamos, que es una negociación que se está generando por parte de los sindicatos de la industria de hidrocarburos hacia Ecopetrol, se está manejando con una baja percepción de resolución de problemas hacia los trabajadores y más directamente de satisfacer o solucionar más necesidades o problemáticas a nivel interno de los sindicatos. Y esto está conllevando precisamente a que se pierda el valor agregado de la lucha o el trabajo con el que se han conformado los sindicatos, y a su vez la argumentación técnica, como he venido hablando con los dos primeros módulos, del alcance normativo a nivel hasta internacional, y que a nivel de trabajo social en lo que es el marco nacional realmente se ha ido desproporcionando o se ha ido desvalorando. Y lo que tú dices, el seguimiento a los mismos líderes sindicales y sociales, pues agudiza más el ver realmente que la lucha cada vez es más fuerte, y lo que tú dices, mirar que para lograr un objetivo tienen que pasar bastantes años y llegar precisamente a generarse en víctimas, violencia, y adicional a eso una serie de espacios cerrados donde la empresa prácticamente tiene que tener o generarse en pérdidas internas también para poder llegar como al punto de decir, venga, sentémonos y negociemos, a ver yo qué les puedo ofrecer en definitiva. Pero realmente veo con preocupación que realmente la lucha del Estado como tal ante estas situaciones es muy vacía, y es un descuido bastante grande que tenemos desde el mismo ministerio, porque el carácter de neutralidad no existe, no es imparcial, e igualmente las entidades territoriales tampoco le prestan atención a esto. Eso Sí, era lo que compañero, tenía que muchas agregar. gracias por el aporte. Sí, yo por eso planteo el tema de la realidad. Nosotros si nos metemos, nosotros necesitamos como conformar un sindicato, líneas para preparar un pliego de peticiones, nosotros nos metemos en Google, le colocamos cómo preparar un pliego de peticiones de acuerdo a la normatividad colombiana, y no va a aparecer hasta formatos, ¿sí? Y el curso nos está dando la normatividad, nos está dando herramientas para trabajar, que es importante, pero la realidad la vivimos nosotros, las condiciones las vivimos nosotros, a lo que nos enfrentamos lo vivimos nosotros. Entonces, el ejemplo que usted coloca es muy bueno, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y algo que yo planteo desde la experiencia que tengo, es que la parte política es fundamental. Tanto la política que hablaba ahora de es cómo nos relacionamos nosotros como organización sindical, como trabajadores en nuestro entorno, ¿sí? Como la parte política, como el factor administrativo en Colombia, gobiernos, ministros, ministerios, etcétera, etcétera, ¿sí? Como esa parte política. ¿Y por qué lo digo? Yo no quiero entrar en un debate, ni lo planteo por querer decir que el gobierno, ahora el gobierno de Petro es bueno, lo anterior fue mal. No voy a entrar en ese debate. Yo lo que planteo es algo muy simple. Es que independientemente del gobierno que haya, que tengamos, que hayamos elegido, que hayamos votado por él o no, que nos esté gobernando, ¿sí? Podemos hablar de que la historia se está partiendo de Duque hacia atrás, varios gobiernos, varios presidentes, y ahora con el gobierno de Petro hacia acá. Sin entrar en debate, el que analice, diga es bueno, es malo, ese no es el debate.
Lo que yo quiero plantear es que independientemente del gobierno que nos toque, el gobierno que tengamos de turno, nosotros como organización sindical, como trabajadores, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Yo coloco dos ejemplos simples. ¿Qué pasa si tenemos el mejor gobierno del mundo, pero tenemos el sistema que tenemos en Colombia, un sistema político que es el que en última es el que nos perjudica? Puede llegar el mejor presidente del mundo. No estoy diciendo que este sí lo sea, no lo sea, pero cambiar las condiciones que hay en este momento en el país es muy complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organizaciones sindicales, como trabajadores? Es defender nuestros derechos desde nuestra organización sindical, y si no tenemos organización sindical, como una persona, como trabajador independiente no con un contrato independiente, sino independiente pues de una organización sindical. Y es lo que nos queda a nosotros. ¿Y por qué? Porque lo que usted plantea es sumamente importante, y entender en dónde estamos parados, que el Ministerio de Trabajo no es un aliado, ¿sí? El Ministerio de Trabajo tiene una línea, por lo menos hay puntos de negociación que son tripartitas. Sabemos que la OIT es tripartita, donde participan gobierno, empresarios y trabajadores, ¿sí? El Ministerio de Trabajo tiene algunos medios y algunas instancias de conciliación tripartitas, pero entonces en la realidad, cuando dicen tripartitas, pues bueno, el gobierno debe ser neutral, empleadores defienden sus intereses y los trabajadores por organizaciones sindicales defendemos lo nuestro. Eso es lo que en el papel representa el tema tripartita en el ministerio o en la OIT, para llegar a una conciliación en un tema o para llegar a tomar medidas, sacar leyes o decretos para favorecer los trabajadores. ¿Qué tenemos claro? Esto se da es porque los trabajadores son la parte más vulnerable de la relación trabajador-empleador. Pero entonces, ¿qué nos encontramos? Que el Ministerio de Trabajo no es imparcial. El Ministerio de Trabajo, en las diferentes instancias, en las inspecciones territoriales, que es lo que uno primero se encuentra, para no hablar del Ministerio de Trabajo Central, no son imparciales, o son puestos por el empleador, por los empresarios, y tienen una relación con los empresarios que de buena manera, entre comillas, o de mala manera, van a estar a favor del empleador. Y lo coloco simple, que es la realidad a la que nos enfrentamos. Es que los empresarios tienen dos métodos, que es la zanahoria o el garrote, o ambas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Y lo sé por experiencia propia. Las empresas que manejan recursos para eso, ellos llegan y al Ministerio de Trabajo más cercano del ente territorial que le corresponde, regalos en diciembre. Les patrocinan la fiesta de fin de año a inspecciones de trabajo. Ese es como la zanahoria, ¿ya? ¿Qué ocurre? El garrote. Y utilizan o una de las dos o las dos, como ejemplo o ya como castigo. A nosotros acá en el sector nos ha tocado ver cómo hacen despedir a un inspector de trabajo que medianamente tiene una inclinación a favorecer los trabajadores, porque tienen la razón los trabajadores cuando colocan una denuncia ante el ministerio. Entonces esa es la realidad a la que nos enfrentamos, más lo que usted plantea, que yo lo plantea también. Las organizaciones sindicales, muchas veces por comodidad o muchas veces por conocimiento, dejan de luchar, porque sabemos que cuando empezamos una lucha nos enfrentamos no contra una empresa, no contra un inspector de trabajo corrupto, nos enfrentamos contra un sistema, ¿sí? Nos enfrentamos contra un sistema que ni el Código Sustantivo del Trabajo, ni los acuerdos con la OIT, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos es capaz de ayudarnos a defender en la mayoría de los casos. Hay ejemplos, sí, pero de un ejemplo favorable para los trabajadores en Colombia o en otros países del mundo, hay 100, 200, 300 o miles de ejemplos en contra de los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que es un porcentaje desigual muy grande, entonces uno dice, bueno, a mí me favoreció, pero hay 100, 200 personas que yo conozco que nos favorece, o al contrario, a fulano lo favoreció y yo estoy del otro lado que no me ha favorecido y llevo X cantidad de años desempleados. Entonces, esa realidad es latente y esa realidad hace parte del análisis que tenemos que tener para presentar peticiones. Dale, compañero. Don Mauricio, otro alcance de lo que uno observa con inquietud también es lo que tú dices, pues enfocado en la parte del modelo económico que se maneja por lo menos en el nivel nacional, y lógicamente que ha sido con políticas de dependencia, porque es que realmente los últimos gobiernos que hemos tenido hacia atrás, como tú mismo lo dices, desde Duque hacia atrás,
ponernos el modelo minero energético que se manejó con el cambio o la reforma que se le hizo a este documento de la CREC y otros, pues lógicamente que hicieron fue depender toda la economía nacional a una sola política que es la minería, y lógicamente que eso nos está enfrascando en unas limitantes que es lo que conlleva realmente a que se generen menos oportunidades cuando la población cada vez más crece, más avanza, y lógicamente que entre mayor población y menos oportunidades, pues la competencia y la pelea o la búsqueda de oportunidades obliga a que la gente se doblegue o agache la cabeza y sienta hasta temor de reclamar precisamente lo que tú dices sobre los derechos. Eso prácticamente es uno de los grandes factores. Y estamos esperando reformas en ese momento como la reforma laboral, claro, porque es que esta es una de las grandes raíces que tenemos de problema con una ley que lleva tantos años y que no se ha estructurado, no se ha actualizado al acto actualizado de la realidad y de las problemáticas económicas y de los modelos que tenemos estructurados de la tema laboral, y que tú sabes que el modelo económico a nivel global, pues del capitalismo siempre llegas a lo mismo, y que en este momento se está reventando porque ya llegó a su punto más álgido, que es sostener una economía donde no la hay y con una dependencia como la nuestra, que realmente está muy desenfocada de la realidad que le están mostrando al pueblo. Lo digo en lo personal porque precisamente aquí es donde uno evalúa socialmente el alcance de afectación que tenemos todos los territorios a nivel nacional, que entre menos oportunidades, mayor masificación de gente o población para buscar oportunidades, es lo que más aprovecha directamente los empresarios, el poco capital que hay e igualmente las pocas oportunidades para competir entre todos. Y que la lucha que se está dando directamente por todos estos gremios, sindicatos y demás que tenemos, lógicamente que la defensa la generamos es entre nosotros mismos, porque de arriba hacia abajo, dentro de los pilares que tenemos de la democracia, pues lógicamente que no existe esta defensa. Y que lo que tú dices, esto nos ha obligado a algunos cuantos a empezar a atender estas problemáticas y a enfocarnos a buscar soluciones y a buscar el apoyo precisamente de los compañeros y demás personas del común para poder evaluar por dónde tocamos puertas y vemos quiénes son los que nos van a apoyar desde los aspectos políticos y desde las diferentes entidades, como tú lo dices, porque lógico, estamos esperando un cambio de este gobierno que realmente dé las oportunidades que esperamos que sean las que se puedan, pero sabemos que está maniatado desde muchos aspectos, porque es que un gobierno nacional no se rige como muchos creen, que solamente porque un presidente levante el dedo y diga que lo va a decidir, ya eso se toma en consideración y se hace, porque esto implica muchos poderes que tenemos de por medio. Bueno, compañero, Gracias. sí, es muy importante entender que lo que usted nos está planteando es como usted lo dice, es debido a un sistema, ¿ya? Y eso afecta a educación, tanto estudiantes como trabajadores de educación, afecta a salud, tanto enfermos como trabajadores de la salud, y en el sector minero energético es lo mismo, ¿sí? Afecta tanto trabajadores como las personas que pagamos los recibos de la energía, pagamos carbón, bueno, todos los derivados de ese sector minero energético. Y hay que entenderlo porque esto nos lleva a definir cómo funciona el sistema político y a definir estrategias para realmente solucionar el problema político, que es muy complejo, sí, pero si entendemos el problema como tal, podemos entender las estrategias de cómo podemos ir avanzando, de cómo podemos ir mejorando las condiciones, el contexto político que usted da es, bueno, cuáles son nuestros aliados y qué podemos enfocar. Y lo digo porque, miren, ¿cómo funciona el sistema político? Es simple. Los grandes empresarios patrocinan un representante de la Cámara o bueno, en el Congreso General, Senado, Cámara, alcaldes, etcétera, inclusive presidentes, ¿sí? Apoyan económicamente, pero ese apoyo económico para su campaña, los diferentes estados, pongámoslo desde lo más bajo, entre comillas, desde los consejos de los municipios hasta presidente de la República, y no lo hacen gratis, ¿sí? Lo hacen para que defiendan los intereses de los empresarios. Por eso es importante lo que usted dice, bueno, miremos cómo participamos, con quién realmente va a defender nuestros intereses. Pero entonces yo voy más allá. La concentración de la riqueza en el debate de la plusvalía, que una negociación de un pliego de peticiones, perdón, y una negociación, una convención colectiva, es parte del debate del sistema del gran debate que es la plusvalía, es cómo esa ganancia que se genera
por la fuerza de trabajo nuestra se reparte de una forma más equitativa, ¿sí? Esa ganancia, esa riqueza que se genera, que todos entendemos, o si no lo entendemos, tenemos que tenerlo claro, de que lo único que genera ganancia es el trabajo, ¿ya? Esa fuerza que le damos o le imprimimos a los diferentes materiales para transformarlos y que eso genere un valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El debate es que los empresarios cada vez quieren ganar más, ¿sí? A costillas de que el trabajo sea más barato. Ese es el debate como tal. Y ese sistema económico donde ellos quieren ganar más a costilla de nuestro trabajo, a costilla de perjudicar, vuelvo y repito, estudiantes, trabajadores de educación, enfermos y trabajadores de la salud y demás, etcétera, para no repetirlo, es enfocado en esa ganancia. Pero aquí hay un problema grave, que los políticos quieren ganar más y esos que nos gobiernan quieren ganar mucho más. Y yo voy a colocar un ejemplo sencillo para que ustedes lo tengan en cuenta, que es el debate de la estabilidad laboral reforzada, que en los pliegos de peticiones tenemos que tener en cuenta al factor salud. Yo ahora lo dije y lo repito. Dos factores fundamentales en un pliego de petición, en una convención, es la estabilidad laboral y los salarios, pero no quiere decir que lo demás no importe. Y coloco el ejemplo del sector salud, porque fue un debate que yo di hace algunos años, en algo tan simple, que parece tan simple, pero es sumamente importante. Yo le decía a una gerente de una empresa, cuando el trabajador se enferma, pierde su desgaste físico, su capacidad física, perdón, y desmejora su calidad de trabajo, y eso hace que desmejore sus ingresos y lo perjudica, entre comillas, perjudica a la empresa. ¿Pero qué? El trabajador lo echan o lo mandan para la casa, a veces con incapacidades bajas o sin incapacidades, y empieza un debate fuertísimo entre trabajador y empresa. Trabajador y empresa, paguen incapacidades, denme más incapacidades, pero se ha olvidado un factor importante que es la ARL o los fondos de pensión. Entonces yo le decía a esta gerente de la empresa una vez, espere, lo que pasa es que este trabajador está lo suficientemente enfermo y usted viene dándole un debate en contra del trabajador y sus derechos, y el trabajador está dando un debate de meses contra la empresa, cuando ¿dónde está la ARL o un fondo de pensión si es que la incapacidad llega tal para que salga pensionado? Le dije, y ya con eso termino el ejemplo, para que lo tengamos en cuenta. En un momento de la historia, los empleadores se unieron con las ARLs y las prestadoras de salud en las diferentes instancias, para no entrar en detalles, o no tanto los empleadores, los dueños de las empresas, ¿sí? Porque muchas veces los que se sientan con nosotros como gerentes no son los dueños de las empresas. Y los dueños de estas empresas se sientan, muchas veces las ARL son de ellos, los sistemas de salud son de ellos o de un político cercano. ¿Y quién paga el servicio? Lo paga el trabajador en un porcentaje y la empresa en un porcentaje. Ellos se llevan con la plata, pero cuando usted se enferma, cuando está bueno de salud, cuando está de salud, no hay ningún inconveniente. Pague. Pero cuando ya usted se enferma, que necesita de esa ARL o de ese fondo de pensiones o cualquier entidad de salud, inclusive para que le aplique una inyección o le dé una pasta para el dolor de cabeza, es ahí el problema. Entonces, como le decía ya esta señora, el debate, ustedes se equivocaron en el debate, que es apoyar a las ARLs y demás entidades de salud, ¿sí? Y aliarse con ellos para joder al trabajador. Y ustedes ahora están viendo perjudicados. ¿Por qué? Porque ha sido tal la injusticia que las altas cortes han definido que estas empresas se hagan responsables de sus trabajadores con la estabilidad laboral forzada. Y eso es un perjuicio económico fuerte para las empresas. Entonces, yo, ¿qué les decía? Yo no estoy de acuerdo que el trabajador que ya no pueda laborar, esté como reubicado en una empresa. Tiene que estar pensionado, ¿sí? Y que el fondo de pensiones responda, o que responda la ARL hasta donde le corresponda. Entonces, los debates son sumamente importantes enfocarlos. Esta gerente se quedó callada, sabía que yo tenía razón, que ella no tiene la culpa porque muchas alianzas lo hacen los dueños de la empresa y el gerente es una persona pasajera, que tenemos que dar el debate, pero hay casos que hay que tener muy atentos, problemáticas grandes, problemáticas de sistema político, del sistema que nos rige, y empezar a enfocar en eso, que son debates mucho más difíciles, sí, pero hay que darlos. Entonces, volviendo al tema, la preparación de un pliego de peticiones, como el que el compañero nos prestó, por lo menos, importantísimo el ejemplo. Yo quisiera que pronto el compañero, si está por ahí, nos explicara, que es parte de lo que yo vengo planteando en la clase de hoy, es a qué se están enfrentando,
¿sí? Por lo menos él decía que en el grupo que ya hicieron, aquí él por lo menos envía el acta del sindicato, el correo en el que le enviaron al Ministerio de Trabajo solicitando el reconocimiento, el depósito de las juntas y demás. Entonces, ¿a qué se están enfrentando y por qué la necesidad de crear un sindicato? Por lo menos hay sindicatos del sector salud, hay muchos sindicatos, pero es con el ejemplo que él nos está dando, antes de entrar a revisar y a mirar cómo prepararon el pliego de peticiones, qué tuvieron en cuenta y qué no. Y vuelvo y repito, para que tengamos claro, hay unas líneas jurídicas, como lo voy a volver a mostrar. Acá tenemos unas líneas para preparar un pliego de peticiones o para el conflicto, entre comillas, que es presentar un pliego de peticiones. Bueno, el conflicto de una negociación, para resumirlo, hay unas líneas claras, ¿sí? Que uno puede decir, bueno, puede ser así, puede ser así. Pero en la realidad, lo que se presenta es de acuerdo a las condiciones que tengamos nosotros como trabajadores organizados en un sindicato o no, con la empresa que estamos prestando el servicio. Esas son las condiciones reales. Yo por eso la introducción que hice, que es muy larga, que creo que todavía estoy en ella, es condiciones que se dan en la realidad, que podemos decir que este es un claro ejemplo de que los compañeros están pasando muchas dificultades, donde el ministerio todavía no les ha dado el acta de depósito, que para mí eso legalmente, bueno, no tiene legalidad, porque entre más se demore, están incitando o están promoviendo la violación al derecho de la libre asociación sindical, ¿ya? Que un depósito se demore más de una semana, eso es, para mi concepto, es perjudicar o violar directamente el derecho de asociación sindical. Entonces, si el compañero está por ahí, que nos cuente un poquito de esta historia, de su pliego de peticiones y el proceso que están pasando. O si alguien tiene otro ejemplo, también puede darlo para que lo analicemos y miremos la realidad que estamos enfrentando las organizaciones sindicales. Bueno, como usted lo decía, a veces es muy complejo porque uno siente, como lo decía el otro compañero, pues a veces como de desfallecer cuando nota mucha discriminación sindical. En este caso es muy complejo. La empresa, a pesar de ser un organismo defensor internacionalmente de derechos humanos y garante incluso de los derechos humanos, a través del tiempo lleva más o menos unos 8 o 10 años con un contrato marco ante Ecopetrol, pero siempre discrimina. De hecho, incluso esto es un reto para los trabajadores porque la empresa durante muchos años, apenas hasta el año pasado, en una reunión formal y pública, lo dijeron públicamente que sí se podían afiliar a un sindicato, pero ellos todo el tiempo tuvieron coactados los trabajadores para poderse afiliar a un sindicato. En este caso, pues tomaron la decisión fue de crearlo ellos mismos, pero siempre ha coactado la libertad sindical, o sea, pero lo que pasa es que la manera de probarlo también es muy compleja porque, digamos, al firmar contrato, les hace firmar contrato, no les deja entrar celulares, les dice, recuerde que ustedes trabajan para un organismo imparcial, no pueden afiliarse a sindicato, no pueden participar de protestas, no pueden participar de movilizaciones, pero es la forma de coactar y pues la persona necesita el trabajo, pues firma su contrato y se abstiene de hacer reclamaciones, ¿sí? Siempre ha pasado así. Ahorita es un reto, 5 trabajadores hacen parte, el sindicato es un sindicato de clasificación gremial, ¿sí? No es un sindicato de industria ni de base, es un sindicato de clasificación gremial y 5 trabajadores valga la redundancia, que trabajan actualmente en la empresa, hacen parte de la junta directiva. Ya se les notificó el fuero sindical, ha sido apática, hasta el momento no ha contestado, solamente se entregó físicamente la notificación de
de la nómina de los trabajadores y la creación del sindicato. Hasta el momento el proceso de radicado está en eso, está en radicado, el depósito no ha llegado. Tomamos la decisión de enviar el pliego de peticiones porque no da espera, porque la empresa subió unos nuevos requerimientos para los perfiles ocupacionales que incluso no están acorde con los del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es porque los quiere sacar. Empezó a hacer cambios en los contratos y ya les notificó la terminación de los contratos con fecha de 15 de mayo. Por eso tenemos, digamos, de estos días para poder instaurar la mesa, empezar un proceso de negociación. Si en caso tal de que se niegue a negociar, pues enviar la querella administrativa por la negativa a negociar y hacer como meetings en las estaciones que lo que ellos desempeñan son una función de hacer pruebas de alcoholimetría y estar pendientes a algún evento o emergencia que suceda dentro de las estaciones de Ecopetrol. Entonces, digamos que son fundamentales en la operación porque pues son las personas que están disponibles en caso tal de que ocurra un evento en una de esas estaciones para rescate o atención de primeras emergencias. Entonces, digamos que es muy complejo, se toma la decisión de pasarlo, se pasa, se presentó, no lo han contestado todavía, el pliego se envió el día de ayer, no lo han contestado, esperamos que en el transcurso de esta semana lo contesten y si no, pues instaurar la querella. La idea como tal también es poder también que los trabajadores, que incluso acá hay unos compañeros de la mesa directiva que están presentes escuchando la reunión, poder que ellos entiendan el ejercicio como tal de la negociación colectiva, entiendan el alcance y, digamos, disminuir ese temor y ese miedo a las represalias, aunque digamos que sabemos que posiblemente vaya a suceder, pero pues estamos preparados para afrontarlas. Bueno, compañero, gracias por el contexto. Déjeme, yo apunto aquí una cosita antes de que me olvide y ya le hago algunas observaciones. Bueno, mire, compañeros, hay que tener en cuenta algo que es fundamental desde nuestra condición de trabajadores. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra condición. Somos trabajadores y cuando enfrentamos a un empleador, el que sea, sí, porque en Colombia no. Sí, cuando había pasado el pliego de peticiones, ¿qué dijo él? En Colombia no hay, pues, bueno, son muy pocas las empresas que, entre comillas, mejoran las condiciones de los trabajadores. Son pocas las empresas. Yo conozco un par de ejemplos, pero la verdad no es lo suficiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestro factor, nuestras condiciones. ¿Por qué razón? Porque es que la legislación laboral en Colombia, la que favorece a los trabajadores, que es poca, no se da porque se sienten los legisladores o se sienten los jueces para el caso de las sentencias o se siente un gobierno de cualquier sector donde salga una ley y diga, es que pobrecitos trabajadores, vamos a favorecerlos en esto. No, eso no se hace así. Las leyes que favorecen a los trabajadores, a los enfermos, a cualquier persona, cualquier colombiano, para poner el caso del país, que lo favorezca desde la violación a un derecho, sea derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, se da por las luchas que dan personas que se les ha violado sus derechos. ¿Y por qué coloco ese contexto? Porque es que no nos puede dar miedo. Bueno, o nos puede dar miedo, pero tenemos que hacerlo con miedo y todo, ¿sí? Dar las luchas, por insignificante que nos parezcan. ¿Sí? La estabilidad laboral se da porque cuando los trabajadores en cualquier sector, cualquier empresa del país, ya sus condiciones físicas ya no le daban para más, era despedido sin derecho a nada, ¿sí? A muchos, por muchos años no les pagaron ni siquiera el derecho que tenían para pensionarse, ¿sí? La cotización a pensión. Y entonces eso empezó a generar unas luchas, unas denuncias, unas demandas, ya cuando llegaron las tutelas y los jueces
empezaron a ver, bueno, es que esto es una constante de las empresas a nivel nacional, esto es una constante, mire, si es cierto, ese trabajador está en la calle, no tiene que comer, bueno, es verdad lo que están diciendo los trabajadores, entonces por esas quejas que hicieron los trabajadores es que empiezan a salir legislación para lo que hoy en día llamamos estabilidad laboral reforzada, que hay jueces y hay empresas que quieren acabarla, ¿sí? O limitarla o dejarla en su mínima expresión. Entonces, coloco ese ejemplo para que no nos dé no nos quite la iniciativa de dar las luchas como la que ustedes están dando. Y una lucha que yo considero que se debe dar, que creo que sí fue en el foro 1, en el tema donde planteábamos lo de los trabajadores de servicios especiales, que se da mucho en salud, que no tienen derecho a la huelga, para colocarlo en resumen, para no ir pues al texto que dice la ley, ya porque prestan un servicio esencial, entonces no tienen derecho a la huelga. Y lo decía una compañera, creo que fue, si me equivoco me disculpan, que es perder un derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué considera uno dentro de una lógica? Es que sí, pueden decir que es cierto que una sala de urgencias no puede quedarse sin médicos para que lo atiendan, sí, para colocar el ejemplo de salud, para que atiendan a un herido que llegue porque está en huelga. Digamos, listo, tiene razón, digamos entre comillas, porque él tiene sus derechos. Entonces, la contraprestación a que él pierda su derecho a la huelga, ¿cuál es? Que tenga condiciones laborales reales, dignas y significativas para el derecho que está perdiendo. Listo. Entonces, la ley, porque eso está dentro de la ley, que no pueden ejercer el derecho a la huelga. Si la ley le quita el derecho a la huelga, la ley debe darle, o está en la obligación de darle, condiciones laborales dignas. Horarios dignos, salarios dignos, condiciones laborales dignas, ¿sí? Una estabilidad laboral. Entonces, ¿qué diría yo? Que los trabajadores, perdón, del sector salud o del sector de servicios esenciales, que es mucho más que el sector salud, empiecen a dar una lucha, empiecen a colocar más quejas, empiecen a tocar puertas para que las condiciones laborales de ellos sean diferentes a las de otros trabajadores que no pertenezcan a servicios esenciales. Como por colocar un ejemplo de lo que ustedes están haciendo, porque ustedes lo están haciendo porque ustedes como líderes sindicales, como parte de una junta directiva sindical, que somos muchos, tenemos una dificultad. Las bases, nuestras bases, sí, porque yo aseguro que si aquí en este curso hay alguien de una junta directiva nacional, si hay uno, es mucho, ¿ya? Por lo que hablábamos ahora, y no voy a entrar de nuevo en ese tema, pero ya coloco el ejemplo de nosotros, que somos unos líderes sindicales más de las bases, ¿sí? Más de tener que atender a nuestros afiliados que todos los días tienen problemas. Entonces, el caso que usted coloca de 5 trabajadores y demás, lo demás que expuso, a nosotros nos pasó lo mismo. Es un trabajador que dice, ya me quedé sin empleo, me echaron, para mí no fue justo el despido, no me pagaron una incapacidad, no me dieron incapacidad, y ese problema nos encontramos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos o estamos en la obligación de hacer al ser un presidente, al ser un secretario, al ser un fiscal, hace parte de una junta directiva? Es empezar a solucionar los problemas de los trabajadores. Sí, porque es gente que nos toca todos los días. Nosotros conocemos la realidad de ellos y muchas veces en nuestra propia realidad, donde se nos violan nuestros derechos y nosotros somos los que conocemos eso. Entonces, ya en ese contexto, compañero, yo voy a resumir el tema de un pliego de peticiones. Esto lo vamos a revisar más despacio, vamos a solicitarle de pronto no vamos a solicitarle a los compañeros del Centro de Solidaridad más acompañamiento si se necesita, aquí lo estoy comprometiendo, por ahí me van a escuchar más tarde o mañana en el video, pero en generalidad es el pliego de peticiones. Un pliego de peticiones, aparte de lo que dice la ley, lo que representa un pliego de peticiones son las necesidades que plantea una organización sindical después de haber analizado sus bases, las necesidades de sus bases, los conflictos que tienen sus bases, para mejorar esas condiciones laborales, ¿sí? Esas condiciones de salario, de estabilidad y demás, y las condiciones de la organización sindical. Hay un problema grande en las organizaciones sindicales. Mire, yo he visto y he asesorado negociaciones colectivas donde los líderes sindicales se hacen como, bueno, una expresión, ahorita no me acuerdo, bueno, se rasgan las vestiduras si se pueden tirar una negociación colectiva por permisos sindicales. Yo no digo que los permisos sindicales no sean importantes, pero es llegar a un nivel, líder sindical llegar a un nivel de que le importa más
porque esto se me quedó ahora lo que los compañeros planteaban, que a un líder sindical no le interese más no volver a trabajar desde su labor en la empresa, sino que hacer un trabajo sindical cuando lo hacen, porque a veces que no lo hacen, ¿sí? Que es parte del problema que yo planteo, que es la burocracia sindical, que a una persona se pueda tirar una negociación colectiva, una convención colectiva, solamente porque no tiene un día de permiso más o 2 días de permiso más para él como líder sindical, ¿sí? Entonces, yo lo hago como recomendación. ¿Por qué? Porque he visto líderes sindicales que se rasgan las vestiduras por sus trabajadores, por sus afiliados, perdón, por sus trabajadores, no, por sus afiliados, por sus compañeros trabajadores, y pelean contra otros líderes sindicales que ya están burocratizados, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando ya llegan a un estatus, cuando ya tienen una convención colectiva, cuando ya la empresa, porque una forma de cotar la empresa a una convención colectiva, es decir, la empresa va a apoyar, y muchas veces es iniciativa de la empresa va a apoyar a la organización sindical con X cantidad de recursos mensual, aparte de la cuota sindical, que es lo con la que se debe sostener. Entonces, le empiezan al factor billete y empieza la gente a burocratizarse y es algo que tener muy en cuenta. Entonces, yo hago la recomendación porque yo empecé como líder sindical en el 2012, con todos los problemas del mundo. Yo voy todos los días a atender temas sindicales. Yo organicé el sindicato y quedé despedido. Inmediatamente organizo el sindicato, a los 8 días me despiden y llevo desde el 2012 a hoy luchando para que no solamente a mí me devuelvan el empleo, sino a 150 trabajadores que estaban conmigo. Entonces, cuando yo veía esos enfrentamientos con compañeros burocratizados, sindicalistas burocratizados, entonces yo me sentaba todos los días en la mañana antes de ir a mi casa y decía y rogaba y para portarme bien, para no perder el norte. Y cuando llegaba a la casa a la noche, analizaba, me sentaba en la cama 1 hora y decía, bueno, analizo lo que hice hoy. ¿Me estoy burocratizando? No me estoy burocratizando. ¿Por qué? Porque es que no podemos perder el enfoque. Algo fundamental es empezar a vacunarnos contra lo que yo llamo enfermedades sindicales, que vuelvo y les repito. La burocracia sindical, ¿sí? Me olvidó el término de la otra, pero bueno, ahí quedó grabado, mañana lo escucharemos. Esas 2 enfermedades tenemos que luchar con ellas. Entonces, ya volviendo al tema, después de ese gran paréntesis, tenemos que, en el pliego de peticiones, ¿sí? Aparte del análisis que vamos a hacer más despacio para mirar algo, antes de que me olvide, 2 cositas. Recuerden, no ha cambiado la ley en eso, que la empresa tiene 5 días hábiles para contestar el pliego de peticiones. Presentar un pliego de peticiones, ustedes dicen que lo presentaron ayer, muchas veces tienen que analizar dentro de las condiciones de la organización sindical, cómo funciona el Ministerio de Trabajo en la zona, etcétera, etcétera, o inclusive cómo opera cómo es la aceptación o la no aceptación de la empresa para la organización sindical, es mirar cómo se presenta un pliego de peticiones. Si se presenta, para poner 2 ejemplos extremos, el viernes o se presenta un lunes. ¿Por qué? Al tener 5 días hábiles para que la empresa lo responda, si se presenta un lunes, sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estaría obligado a contestar viernes. Pero si usted lo presenta un viernes, tendría sábado y domingo de ñapa. Y si lunes es festivo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Tendría 3 días de ñapa, entre comillas. Y eso a las empresas les ayuda a prepararse. Entonces hay que analizar en la presentación de un pliego de peticiones si es conveniente que la empresa tenga esos 3 días de ñapa o solamente tenga los 5 días hábiles como dice la ley, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso en el análisis. Otra cosa, a lo que yo expresaba ahorita, cuando nos enfrentamos a estos problemas que usted lo decía, con el riesgo que se corre, inclusive, bueno, el principal es de despido y tenemos que tener miedo de un despido porque hoy en día es muy difícil conseguir empleo. Pero aparte del despido, hay empresas que mandan a matar a sus líderes sindicales. Eso baja un poco, pero todavía existe, para que no nos hablemos paja. Una cosa que es fundamental en las negociaciones colectivas es tener fuerza en las bases, ¿sí? Fuerza en las bases, ¿qué significa? Por el ejemplo y la introducción larga que yo hice, que para eso la hice y a eso quería llegar, es que cuando esto no se dé, en los casos que no se dé una negociación dentro de términos normales como lo plantea ahora, hay que tener fuerza en las bases y la gente tiene que estar dispuesta a los mítines, a la huelga legal y a la huelga que consideran ilegal, a la huelga que hablamos ahora, que es la que termina definiendo los procesos de negociación y de mejora de las condiciones de los trabajadores. No podemos negarnos eso. La ley está ahí
pero cuando vamos a una huelga que nos la pueden declarar ilegal, porque lo pueden hacer, ustedes conocen la normatividad, perdón, lo único que nos queda es tener fuerza en las bases. Con eso podemos eliminar cualquier acto o cualquier actuación, perdón, de una empresa contra la organización sindical que pueda plantear inclusive una demanda contra un dirigente sindical por una posible ilegalidad de la huelga. La fuerza en las bases es fundamental. Otra cosa que es fundamental en un proceso de negociación, y lo digo por experiencia, hay un término que en el póker se llama blofear, o carear, decimos en algunas regiones del país, es llegar a una negociación colectiva y amenazar a la contraparte con una huelga. Eso es, hay que tener mucho cuidado con ese tema. A mí me pasó. En la negociación que les planteé después del paro, cuando ya nos sentamos pues, a negociar en este sector azucarero, en esta empresa azucarera, ya con un pliego de peticiones, entre comillas, normal, teníamos el vicepresidente que hacía parte de la comisión negociadora y él en cada día de negociación decía, si no dan tal cosa, nos vamos a la huelga. Ya paramos una vez, estamos dispuestos a parar otra vez. Y eso lo decía. Y la verdad me dan ganas de cogerlo a coscorrones, ¿sí? Porque uno en este ambiente sindical no puede hablar por todos los trabajadores, por las bases. ¿Por qué? Porque parte de las estrategias de gobiernos y los empresarios es que la gente tenga miedo, que la gente tenga terror. Y una de las denuncias que nosotros hemos hecho con la USO, inclusive de la mano con la USO, nosotros como Sintrainagro y la USO hemos hecho denuncias, es el tema del EMA. Y meten terror de una forma simple. En ese caso, para ya redondear el ejemplo, y ha pasado en muchas partes, que es la violencia y el uso de la fuerza desmedida del ESMA contra los trabajadores o contra una huelga en particular. En el caso que les planteo, la huelga empieza un lunes a las 5 de la mañana, se bloquea en términos normales, entre comillas normales, se logra por más de 500 trabajadores bloquear la empresa, pero el martes a las 4 de la mañana llega el ESMA con tanquetas, antimotines armados con machete y empiezan a coger la gente, atropellan a la gente y empiezan a darle machetazos, porque terminaron muchos compañeros macheteados. El martes, tipo 4 de la mañana, ¿ya? Y la gente quedó aterrorizada, la gente se defendió, los corteros se defendieron, nosotros nos defendimos, amenazamos con volar el ingenio, pero la gente quedó aterrorizada, la gente se defendió por inercia, por reflejo, pero la gente quedó aterrorizada. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando yo veo que el vicepresidente ya en la tercera sesión de negociación dice, si no nos dan tal cosa, nos vamos a la huelga, como lo hicimos antes, yo me recorrí los diferentes pueblos de la zona como asesor, ¿sí? Y yo hablaba con los trabajadores y muchos no me esperaban ni siquiera que yo les preguntara, sino que me decían, Mauricio, lleguen al acuerdo que sea, así sea poquito, así no sea nada, pero no nos vamos a ir a una huelga. Y la gente tenía terror, ¿sí? Entonces, utilizar mal el término de la huelga en los términos legales o ilegales, si se llega a dar, obviamente si vamos a llegar a una huelga entre comillas ilegal, como la plantea la ley, no le vamos a decir al empleador, ¿sí? Eso tiene que ser sorpresa. Hay que saberlo manejar. Y a mí me pasó. Entonces, ¿qué ocurrió? Los empresarios estudian para esto, como decía ahora el compañero, porque se enfocan más en abogados. Primero porque los abogados, por más que les paguen, pueden salir más baratos que a una empresa que tiene 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 trabajadores. Y si 1,000 pesos se quitan una convención colectiva a favor de 4,000, 5,000 trabajadores, les sale mucho más barato pagar un abogado para que no le quiten esos 1,000 pesos a la empresa, ¿sí? Para ponerlo en un contexto muy efímero, muy superficial, como ejemplo. Pero entonces, ¿qué hizo uno de los negociadores? Andaba en una camioneta recorriendo los municipios también, hablando con los trabajadores. Y yo me lo encontré en el camino y le estaba preguntando lo mismo que yo les preguntaba, ¿verdad que ustedes se van a ir a la huelga? Y todos le decían a él lo mismo que me decían a mí, no nos vamos a ir a la huelga. Entonces él me ve, se ríe, yo pues de qué me voy a reír si sé que se dio cuenta que el vicepresidente estaba careando, estaba bloqueando, y cuando llegamos al otro día a la mesa de negociación, obviamente el contexto fue completamente diferente, nos dieron garrote. ¿Sí? Entonces, para que sepan dentro de esa realidad que parte de los ejemplos que yo quería colocar es esas recomendaciones que ya algunos tenemos por experiencia, ¿sí? Para que los tengan en cuenta. Entonces, después de ese ejemplo y gran paréntesis otra vez, en el tema de pliego de peticiones,
fundamental, no, de acuerdo a las condiciones y el análisis que hagamos, ojalá tengamos, ¿alguien está pidiendo la palabra? Sí, señor, tengo una preguntita. Dale, Buenas noches. buenas noches. Ya viendo en el caso ahorita de lo que están hablando para la Cruz Roja, pues mi pregunta es, si realizarle una huelga a esta empresa de Cruz Roja colombiana, ¿sería legal ya que ellos es un organismo humanitario que se rige por sus principios y valores a nivel nacional e internacional? Para nosotros los trabajadores de la parte de la salud, ¿qué tan beneficioso sería ese tema? Porque pues podemos incurrir en que en la normatividad de pronto fallemos y ellos nos puedan tener más adelante nosotros los trabajadores inconvenientes legales. Gracias, muy amable. Bueno, eso es factible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la normatividad en Colombia no está a favor de los trabajadores, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que tomar es la decisión, primero hacer el análisis de hasta dónde vamos a entrar en un contexto o en qué momento vamos a entrar en un contexto de supuesta ilegalidad. Eso es lo que hay que analizar. Ustedes están haciendo un proceso que está bien, con dificultades, pero está bien. Hicieron una asamblea, organizaron su sindicato y presentaron un pliego de peticiones. Si la empresa no responde los 5 días hábiles, ustedes pueden empezar un proceso con el Ministerio de Trabajo por negativa a negociar, que es lo que están planteando. Hasta ahí está bien y irlos llevando. Aquí el análisis se enfoca en qué. En si se van a ir a una huelga, saber analizar el momento de la huelga. Y la huelga define legalidad si no está en el contexto que la ley plantea. En este momento en que está la ley, nos vamos a la huelga si en un proceso de negociación no se llega a ningún acuerdo, que la asamblea define por votación si se va a huelga o se va a tribunal de arbitramiento. Eso es lo que está en la norma. De resto, todo puede ser planteado ilegal. Todo lo que se haga por fuera de la norma de la huelga, lo que nos rige la huelga, puede ser planteado ilegal. ¿Qué es lo que nos puede ayudar, favorecer y limitar esa legalidad? Es la fuerza que se tenga en las bases. Eso es lo único que nos puede definir. Uno puede, y ponía el ejemplo al inicio, porque un proceso como estos no precisamente siempre empieza con una presentación de pliego. Muchas veces, y coloqué al comienzo y lo repito, puede empezar con la huelga como tal. Con la huelga como tal. Entonces, lo que define la legalidad o no, si uno puede tener un proceso en contra de legalidad, es la fuerza que tengamos en las bases. Parte de las negociaciones, cuando ya una huelga que dentro de la norma no es legal, ¿sí? Que es la única herramienta que tenemos, ese tema de la fuerza. En parte de las negociaciones que se plantean ya cuando logremos entrar los empresarios es que no habrá ningún acto legal, contra los dirigentes sindicales que lideraron los procesos. Eso se hace en la huelga. Pero entonces, ¿qué necesitamos para eso? ¿Las bases están de acuerdo? ¿Las bases no están de acuerdo? ¿Qué sector de la base está de acuerdo? ¿Y cómo vamos a enfrentar una huelga? Vuelvo y repito, entre comillas, ilegal. Ese análisis hay que hacerlo. De resto, si no tenemos la fuerza suficiente, solamente nos queda el proceso jurídico, que es la negativa a negociar un pliego de peticiones, que es una violación al derecho de asociación sindical. ¿Ya? Eso es lo que queda. Y hay que ser muy cuidadosos si en el análisis de una huelga, ¿en qué sentido? Que a mí me pasó. Hay momentos de euforia de los trabajadores, de nuestros afiliados a la organización sindical. Es sumamente importante, y ustedes detrás de mí ven la biblioteca, analizar mucho historias anteriores, y por eso les coloco el ejemplo, y saber analizar las masas. Eso nos dicen Mao, Lenin, Stanley, y todos los que han promovido pues, el tema del debate trabajador-empleador, ¿sí? Ese debate de la clase obrera, es saber analizar las masas. En el momento de mayor euforia de las masas, que las masas estén decididas a darlo todo por sus derechos, es en el momento que hay que actuar, porque hay dos condiciones: o las masas actúan solas, sin los dirigentes, como ocurre muchas veces, o las masas se enfrían, se pasa el momento de euforia, se enfrían y ya no actúan, ni con dirigentes ni sin dirigentes. Entonces, es muy importante, a mí me pasó
Cuando nosotros presentamos pliego en el 2012, nos despidieron, etcétera, etcétera, y ese momento de euforia por mala asesoría lo dejamos pasar, y ya un año después fuimos a hacer una huelga y eso, dieron 15, salimos 15 huevonas ahí, y eso lo que nos dieron fue garrote. Entonces es muy importante eso. Ya en una observación más despacio del proceso de ustedes hay que analizar qué es lo más conveniente, pero tienen que tener algo muy en cuenta que lo he repetido mucho, es que cada organización sindical en un proceso como estos tiene que hacer unos análisis objetivos, muy objetivos, y es la organización sindical, los líderes. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, las asesorías son muy buenas, pero hay asesores buenos y asesores no tan buenos, para no hablar que hay unos muy malos, ¿no? Debemos de asesores buenos, asesores muy no tan buenos, pero el asesor más bueno no conoce en realidad las condiciones de los trabajadores de la organización sindical contra la empresa, no las conoce. Así trate de conocerlas, así estudie, no va a tener la capacidad cuando se presenta un proceso de conocer las minucias. Entonces, por eso queda en manos de los trabajadores. Y el asesor muy malo, ¿sí? Bueno, no tan malo, pongámoslo no tan malo, así lo ha puesto ahorita, muchas veces ni siquiera pregunta minucias de trabajadores en particular para definir condiciones, ¿sí? Entonces, ese análisis tienen que hacerlo cada organización sindical. Los líderes de los trabajadores tienen que hacer el análisis de qué momento es el más oportuno para actuar. Y eso no está escrito, eso no lo dice la normatividad, es un análisis. Por más que nosotros revisemos ejemplos de que diga, bueno, esto pasó hace 4 años, va a pasar otra vez, así creamos, miremos que las condiciones son lo más parecidas posibles, no son dos condiciones iguales. Eso es como un partido de fútbol. Se pueden enfrentar los mismos equipos con los mismos jugadores y el resultado siempre puede ser diferente, para que tengan en cuenta. Entonces, resumo, hay que hacer un análisis fuerte hasta dónde pueden llegar, cómo lo pueden manejar y si hay condiciones para la huelga. Vuelvo y repito, si ustedes hacen una huelga, cuando no se ha presentado, cuando ellos no se ha definido un proceso de negociación de un pliego de peticiones, lo que queda es la queja o la querella por negativa a negociar. Y si se presenta la huelga, tiene grado de ilegalidad por la legislación laboral colombiana, que está reglamentada, casi a todos es legal la huelga, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, si alguien tiene preguntas, me interrumpe, no hay problema. Y una cosa, tenemos que tener en cuenta, antes de la pregunta que por ahí alguien abrió el micrófono, tener en cuenta hasta dónde podemos llegar, si vamos a dar la lucha o no. Y una de las cosas que es fundamental, que las organizaciones sindicales ya más aventajadas en el tiempo tengan recursos para poder soportar una huelga. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, pues que digamos que el caso, para nosotros y de antemano le agradezco mucho, profe, porque es muy valioso sus aportes acá y la de los demás compañeros, sobre todo en este caso específico. Resulta que yo tengo algo para agregar ahí, porque yo en algún momento ya tuve la oportunidad de negociar con esa empresa. Y ella hace algo que posiblemente siempre hacen en algunas ocasiones. Entonces, como los contratos acá son por hora o labor y son muy irregulares, o sea, el trabajador no tiene estabilidad, incluso algunos son solamente a término fijo por 1, por 2 o por 3 meses y así sucesivamente las prórrogas, pero nunca lo dejan completar más de un año, lo sacan, digamos, de vacaciones 15 días y vuelven y le hacen un nuevo contrato. Posiblemente ahorita, porque sucedió la vez pasada, lo que hizo fue que la trabajadora que estaba afiliada al sindicato y quiso hacer la reclamación, entonces esperaron a que se dilatara mucho el proceso. Por ejemplo, si digamos, si usted dice que son 5 días, yo tenía entendida que ella tenía que contestar 24 horas, en un plazo máximo de 24 horas, por lo menos contestar y decir recibido. ¿Sí? Y 5 días para, digamos, instaurar una mesa y empezar como a firmar acta de inicio, ¿sí? Pero ella siempre dilata, entonces pone las reuniones por allá 15, 20 días y, por ejemplo, la vez pasada no quiso firmar acta de inicio, digamos que a todos los puntos siempre fue apática y digamos que al último esperó fue que la trabajadora le terminara el contrato, la despidió y listo, ya. Cuando se le intentó hacer meeting puso querellas administrativas también al sindicato.
y se tuvieron que contestar. Es eso porque pues, es un escenario que posiblemente también sucede y en muchas ocasiones Sí, sucede. eso es lo recurrente. Y una cosa que hay que atacar, que era con lo que yo les planteaba, es el tema de la estabilidad laboral. Yo tengo una crítica fuertísima contra plantear de lleno de que lo mejor que tenemos en Colombia es el contrato a término indefinido. O bueno, lo mejor no, sí es lo mejor que se tiene, pero no es la panacea como muchos plantean. Ya, yo he planteado en muchos espacios que hay que atacar o hay que plantear en todos los espacios que en Colombia en realidad no hay una estabilidad laboral. No la hay, ni siquiera con su contrato a término indefinido. Uno lo resume sencillo. ¿Qué estabilidad hay en un contrato a término indefinido? Cuando una de las partes, en este caso el empleador, puede terminar el contrato de forma unilateral pagando una simple indemnización que son irrisorias las indemnizaciones. Entonces, esa estabilidad no hay y eso hay que atacarlo. Entonces, ese tipo de contratos, pues ahora ojalá el tema de la reforma laboral organice eso, que nosotros muchos hemos venido denunciando. Hay dos líneas de trabajo, ¿no? Que es denunciar este tipo de actuaciones ante el Ministerio de Trabajo, ni siquiera con un proceso de negociación, sino aparte, buscar el tema de la estabilidad con las herramientas que se tenga y empezar a atacar ese tipo de cosas. Porque obviamente, sin estabilidad laboral, que es una de las herramientas, una de las falencias en Colombia, y es una herramienta para los empleadores, es si usted tiene un contrato un mes, usted puede presentar un pliego hoy, lo dilatan, usted sí tiene que ir a un proceso legal que va a demorarse muchos años, va a ser económicamente y físicamente desgastante, y simplemente le terminan un contrato o no se lo renuevan, ¿sí? No se lo renuevan, le pasan su carta y no se lo renuevan, y ahí básicamente muere todo, porque tenemos un problema grandísimo. Los jueces son haraganes, los jueces limitan dentro de las condiciones legales el mínimo para no afectar al empleador por miedo o por pereza, la mayoría de las veces por pereza y miedo juntos, y no favorecer a los trabajadores. Entonces, es muy importante empezar acciones aparte de un proceso de negociación, empezar acciones de querellas, de quejas en diferentes instancias, tanto el Ministerio de Trabajo, si en algún caso se puede llegar a quejas ante la OIT, que hay un mecanismo. La Real tiene un curso de inspección laboral en Colombia, que ojalá lo puedan tomar, hay que estar muy atentos a los cursos de la Real, que nos explica cómo podemos llegar inclusive a OIT con quejas, cómo podemos participar. En este momento no me acuerdo para que no me vayan a preguntar, pero sí hay un curso en la Real que nos ayuda con ese tema para poder llegar a esa distancia. Y es empezar a denunciar. Vuelvo y repito, ojalá la reforma laboral nos dé herramientas. Otra cosa que deben hacer los del sector salud, que los empleadores del sector salud son muy dados en decir y volver todo, por aquí lo escribí, servicios esenciales. En el sector salud son duchos en eso, en decir, no, eso es servicio social, no tiene derecho a la huelga, eso es servicio social, no tiene derecho a la huelga. Es empezar a atacar eso. Hay procesos de luchas que se demoran más que otros, pero hay procesos que tenemos que dar. Hay procesos que tenemos que dar para dejar constancias y para empezar a cambiar esto. Lo poquito que tenemos en legislación, aparte que ha sido de luchas de personas que han sido afectadas por la violación de los derechos en Colombia, no ha sido una lucha corta, ha sido lucha de años. Entonces, hasta ahí también hay que mirar hasta dónde nosotros decimos, bueno, ¿vamos a dar esta lucha o no vamos a dar la lucha? Muchas veces damos la lucha solamente cuando ya nos vemos despedidos o cuando ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces hay que mirar ese tema. Pero a una cosa que me deja es, si hay un precedente de que esa empresa se ha sentado a negociar, así sean las condiciones que ustedes están planteando, me parece positivo que se siente a negociar. Así ellos, la estrategia de ellos sea dilatar, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que mirar? Es, como ya tienen la experiencia, es mirar qué estrategias se hacen para esas dilataciones. Un ejemplo que dicen que no hacen acta de inicio. El acta de inicio lo puede hacer la organización sindical y registrar ante el ministerio y dejar constancia en las reuniones, en la reunión de inicio, que la organización sindical va a hacer un acta de inicio y la va a registrar del ministerio. Pueda que no sirva para nada de término legal, pero políticamente sí. Cuando uno empieza a hacer acciones, y yo lo decía que día en Cúcuta, uno tiene que empezar a plantear por escrito ante la empresa cómo
va a ser el comportamiento de negociación o en unos descargos, el actuar de la organización sindical en defensa de los trabajadores o en el planteamiento de casos de peticiones. Si el empleador no le presta atención y dice, no, eso no lo voy a aceptar, si una vez le dice que no, páselo 2, si 2 veces le dice que no, páselo 3. Tiene que ser una conducta reiterativa, ¿sí? De la organización sindical en plantear por escrito cómo hacer el funcionamiento, repito, de una negociación o en lo que yo les decía, les ponía el ejemplo en Cúcuta, era de un llamado a descargos, de un manejo de un acta de descargos. Y eso hay que hacerlo. Eso en algún momento tiene un tope y algo que los empleadores y los empresarios le tienen miedo, mucho miedo, es cuando los trabajadores empiezan a organizarse. Y no solo organizarse valga la redundancia, en una organización sindical, sino cuando empiezan a organizar sus conductas de acuerdo a la normatividad o de acuerdo a defender sus derechos. Porque no solamente es tener un sindicato, es organizar acciones frente a las conductas de los empleadores para contrarrestar. Eso a ellos le tienen mucho miedo. Y ese tipo de análisis hay que hacerlo, mirar a ver qué va a pasar con esta negociación de ustedes y mirar a ver qué acciones se pueden hacer en ese entorno. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una pregunta, por favor. Dale. Gracias. Es respecto a lo que decía el compañero ahorita, que se sentaron a negociar y que había una persona que se le acabó el contrato y no se lo renovaron. Ustedes estaban en ese momento en negociación, según lo que yo entendí. Ese fuero circunstancial que cobija a los trabajadores, ¿hasta cuándo se hace extensivo así se le haya terminado el contrato a la persona? Esa es la pregunta que quiero hacer. Bueno, el fuero circunstancial se da por que cuando se presenta el pliego de peticiones, ¿sí? Para las personas que están afiliadas a la organización sindical en el momento. No me acuerdo hasta dónde las personas que vayan a afiliar en un tiempo determinado. Es lo que yo decía ahorita. Las empresas toman acciones con las herramientas que tienen. Un ejemplo, dice, se acabó el contrato, lo dejamos. Y se pasan por la galleta el fuero circunstancial, ¿ya? Muchas veces se pasan por la galleta el fuero fundacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es contrarrestar esas acciones en un análisis de mirar las herramientas. Si estaban en una negociación de pliego de peticiones, ¿sí? Y vieron el fuero circunstancial, hay que inmediatamente empezar una acción por violación al fuero circunstancial. Es parte de una buena asesoría, es mirar qué están violando, ¿sí? Fuero circunstancial, fuero fundacional, bueno, el derecho que estén violando y atacar el derecho como tal. En ese momento, pues, no sé qué análisis se hicieron, si era en medio de una negociación de pliego o no, pero eso hay que hacerlo, hay que empezar a atacar. Pueden despedirlo, un reintegro le puede demorar años, pero son cosas que hay que hacer. Se puede ganar o se puede perder, ¿no? Pero sí hay que estar muy atentos. Si a la compañera o en cualquier otro caso un compañero o compañera le tiene fuero circunstancial, hay que inmediatamente tomar acciones contra el ministerio, acciones de tutela por violación a ese fuero. Es lo que hay que hacer inmediatamente. Una claridad que se me quedó ahorita, cuando el compañero dice que él pensaba que eran 2 días para responder. No, hay 5 días porque el recibido tiene que hacerse inmediatamente. Si se entrega en físico y se va a una portería o una ventanilla de recepción de documentos que muchas empresas lo tienen que darle el sello de recibido con la fecha y la hora del momento, ¿ya? En caso tal de que lo hagan por correo electrónico, lo que legalmente funciona es el correo electrónico enviado por la organización sindical, que debe hacerse, no tiene, sino que debe hacerse desde los correos de la organización sindical a los correos oficiales de la empresa, ¿sí? Eso ya funciona y eso es una prueba más que suficiente para que sea un recibido. Ya sentarse a negociar, tiene 5 días hábiles la empresa para instalar una mesa de negociación, para que quede claro, el recibido o se hace inmediatamente cuando se presenta en forma física o el envío del correo a un correo de la empresa, a un correo institucional de la empresa, eso es una prueba más que suficiente para que se dé por radicado el documento. Sí, esa claridad quería hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una recomendación que también hago, compañeros, es, pues yo no lo acabo de leer todo el pliego de peticiones, lo voy a hacer a ver qué recomendaciones puedo hacer más por de aparte, pero hay que tener muy en cuenta
dos estrategias para negociar. Casi me queda esto porque ya vamos a terminar. Hay métodos de negociación que los definen las organizaciones sindicales y los asesores, ¿ya? Una cosa es el careo. El careo o el, no, perdón, el careo no, el turqueo, que es, yo lo resumo así, es pedir 10.000 para que den 1.000. Yo a esa forma le tengo fobia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no muestra seriedad en la organización sindical. En el curso estamos viendo que hay que hacer un análisis, ¿sí? De parte de la empresa, económico y demás. Yo lo que vengo planteando a diferentes organizaciones que asesoro en negociación es que ese tema del turqueo hay que acabarlo. La organización sindical queda mejor parada al presentar un pliego de peticiones basado en análisis económico y justificando por qué se piden 1.000. En el ejemplo pues, de que estoy colocando que la organización quiere conseguir 1.000. No utilizar la estrategia de pedir 10.000 para quedar en 1.000, sino que pedir los 1.000 argumentando por qué la empresa puede dar los 1.000, ¿sí? Los 1.000 pesos, perdón. Entonces, para que tengan claro, hay que definir métodos de negociación, métodos de presentar pliegos de peticiones, especialmente en las cifras económicas, ¿ya? Y manejar el tema de porcentajes. Y otra cosa es que, listo, el pliego ya lo presentaron. Esperemos que se les dé buena forma, bueno, que al menos se sienten a negociar. Ustedes tienen que tener un análisis del pliego de peticiones también para este y para cualquier otra empresa, otra organización sindical que quiera presentarle un pliego de peticiones a una empresa. Es de esos puntos que ustedes colocaron en el pliego, ¿cuáles son más importantes para las condiciones de la organización sindical y sus trabajadores? ¿Por qué? Porque los menos importantes los podemos negociar, valga la redundancia, para poderlos perder buscando mejorar en cosas que sean más importantes, ¿sí? Son como estrategias de negociación que tienen. Entonces, prepararse para una negociación es eso, listo. Este punto es importante, queremos llevarlo, pero no es tan importante como para tirarnos una negociación por él, inclusive podemos cederlo. Es tener en cuenta ese tipo de puntos. Y no sé si hay más preguntas. Sí, por mi parte quisiera saber qué tan bueno sería uno como medio de presión los meetings, hacer meeting de pronto en dado caso, ejemplo, como en la Cruz Roja. No ha querido atender, pero entonces queremos hacer un tipo de presión como para llamar la atención y hacerlo por medio de meeting. Sabemos que pues no es sino llamar a la gente, decirle el por qué estamos ahí, explicarle bien como lo que es relacionado en cuanto al meeting y hacerlo por lo menos consecutivo unas 2 veces, pausar y después volver Es sumamente importante, compañero. hacerlo lo mismo como para tratar de construir ahí. Y gracias por la pregunta, porque esa parte me quedó. Es sumamente importante hacer los mítines para la parte política, que es involucrar a la población que se ve beneficiada o perjudicada por un proceso de negociación. Es sumamente importante los mítines con una condición, de por lo menos el mitin se puede hacer en un andén, pero que no perjudique el funcionar de una clínica, por ejemplo, en el tema pues, de la Cruz Roja o de la empresa donde se esté prestando el servicio, ¿sí? Que no incite caer en una falta que sería o negar o evitar o perjudicar el servicio o perjudicar y evitar que un trabajador que no esté de acuerdo con el mitin preste su servicio a la empresa o a la entidad, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque es que el mitin es una forma de presión, también los volantes, sacar unos volantes y estar repartiendo cerca al sitio del mitin o cerca a la empresa, para el caso de empresas, y es explicar por qué la gente tiene que estar atenta. Un ejemplo en el sector salud. Prestan un servicio a los médicos, pero si las condiciones son salariales que no han pagado, pues no puede trabajar y el que se va a ver perjudicado es la persona que le prestan el servicio ahí. Cosas como esas, por ejemplo, hay que identificar qué es lo que a la gente más le duele para meterlo en un contexto político, tanto en el mitin como volante. Ese tipo de medidas son fundamentales, son muy importantes y que la gente acompañe ese tipo de procesos, que a la gente le interese. Y una cosa, en los volantes y en los mítines hay que ser muy precisos. Nosotros tenemos un término para el tema de volantes o comunicados, el famosísimo ladrillo. El ladrillo es una hoja de blog tamaño oficio con letras o con un comunicado por lado y lado. Eso es un ladrillo. Hay que ser muy puntuales. Hay que encontrar estratégicamente qué es lo que a la gente más le puede interesar y plantear en mítines y volantes eso que a la gente le puede interesar, ¿sí?
Y es muy importante hacerlo, eso es sumamente importante hacerlo. En cualquier negociación, meter esa parte política. Bueno, compañeros, si hay otra pregunta. Don Mauricio, yo sí quería comentar por lo menos al respecto de lo que dicen los compañeros de la Cruz Roja, pues creo que primero hay que masificar o identificar realmente ante los territorios, pues el alcance o dentro de las poblaciones precisamente el alcance de afectación que están teniendo ellos en primera instancia y como su merced lo dice, ampliar el conocimiento del común para que todos entiendan realmente la afectación que les está generando a esta población y sobre todo al volumen de trabajadores que tiene esta entidad. Porque como lo comentan ellos mismos, al momento en que ellos empiezan a presentar unas quejas o reclamaciones, si la empresa misma está limitando los contratos para irlos sacando fácilmente y controlar precisamente los que intervienen o afectan el rendimiento de su política económica, pues lógicamente que ellos mismos están generando una cierta violación y así mismo están generando que no se genere presión e igualmente más temor entre los mismos trabajadores. Y pues como lo dices tú mismo, en las bases, por lo menos en los puestos de trabajo donde ellos están, la cantidad de personas involucradas también pues es relevante para la actividad porque si son poquitas, pues lógicamente que no tiene como la masificación y la atención suficiente para poder atender la reclamación ante esta misma empresa. Si ellos mismos no van a conocer más la problemática a más instancias y más poblaciones también para que apoyen la causa de ellos. Sí, compañero, ese es el contexto político, pero yo quiero anexarle algo a lo que usted plantea que es sumamente importante. Y yo lo decía ahora, pero lo dije corto, es la afectación, por lo menos en la prestación de un servicio, ¿sí? Es la afectación del trabajador que se va a quedar sin empleo. Pero hay algo que es sumamente importante y es el factor económico. Un ejemplo, una empresa en un pueblo de 30.000 personas, un pueblo pequeño, en una empresa trabajan 300 personas y esas 300 personas viven en el pueblo, ¿sí? Es llegar al señor de la tienda y decirle, vea, estamos en un proceso, explicarle a la gente los procesos por medio de volantes, por medio de medios de comunicación, redes sociales, grupos de WhatsApp, e inclusive emisoras, ¿sí? Explicarle cuál es la finalidad de la organización sindical antes de un conflicto y cuál es la finalidad del conflicto. Y es simple, yo lo resumo así. El señor de la tienda o el señor del supermercado. Si en un supermercado pequeño, en un pueblo pequeño, de 300 trabajadores y hay dos supermercados, digamos que 100 o 150 mercan en el supermercado. ¿Cuál es el impacto económico para el dueño de ese supermercado, para el de la tienda de la esquina, para el que vende la carne, para el que vende el pollo, para el que vende lo que nosotros consumimos, si nosotros nos quedamos sin empleo? ¿Sí? Si las condiciones salariales no mejoran, el impacto es fuertísimo. Entonces, es meter la gente en el contexto. Hay muchos ejemplos de que la gente de una población se mete en el contexto, ¿sí? A la fuerza cuando ya hay una huelga muy larga de un mes o más de un mes, cuando se ven afectados uno o dos salarios y la persona en la tienda ve que mis clientes no me llegan a comprar. Eso es a la fuerza. Pero también existe lo que yo le planteo con el ejemplo que usted pone, que es que hay que meterlo en el contexto con volantes, con comunicados, con los mítines, meter a la gente en contexto, porque nosotros como trabajadores de un sector generamos un impacto económico importante. Eso es parte de la política, ¿ya? Entonces, no solamente con los trabajadores, sino con la gente por fuera. Yo lo ponía en el sector salud. La gente que necesita una urgencia, la gente que necesita un tratamiento, pero también la gente que depende de nuestros salarios. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta mucho eso, mire, ahí en el grupo está mi número de WhatsApp. La idea es, si ustedes tienen alguna inquietud, me escriben. Yo voy a seguir revisando mucho esta parte para mirar y cualquier cosa de ver cómo va avanzando este proceso en particular o si hay otro proceso, mirar qué recomendaciones puedo hacer, ¿sí? Alguna recomendación. Pero vuelvo y repito, es fundamental que ustedes tengan claro que nadie más que ustedes conoce el proceso y va a llevar a últimas el proceso. Le coloco un ejemplo sencillo. Un abogado, ustedes contratan a un abogado, ¿sí? Hay procesos que son exageradamente desgastantes, de años. Yo por lo menos llevo del 2012 a hoy, son, ¿cuántos? ¿11 años? 11 años.
yo no tenía plata o no tengo plata para pagarle a un abogado 11 años. Entonces el abogado va a dejar botado el proceso. ¿A quién le toca terminar el proceso? A mí. Entonces tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que solamente nosotros conocemos nuestras dificultades y solamente nosotros somos los que podemos llevar hasta últimas un proceso como tal, ¿sí? En caso de un conflicto que llega a despidos o lo que tenga que llegar. Inclusive si empiezan querellas por la negativa a negociar, por despidos con fuero, lo que hemos planteado. Entonces, queda en nuestras manos capacitarnos, queda en nuestras manos analizar la información, analizar los contextos, y nadie más que nosotros va a defender nuestros derechos, ¿sí? Entonces yo quedo muy atento, ahí está el grupo. La idea del curso, aparte de tener las herramientas jurídicas, es que conozcamos entre nosotros mismos, con nuestros ejemplos, con nuestra experiencia, a qué nos enfrentamos y analizar si estamos dispuestos a dar las peleas o no, si vale la pena o no, si el sacrificio que vamos a hacer lo hacemos o no lo hacemos. Sí, compañeros y compañeras. Entonces, por hoy, no es más, ya estamos llegando a las 2 horas de grabación de esto. Muchas gracias. Las clases anteriores se daban más en un contexto de revisar la información de cada curso, de cada módulo, pero queremos dar más un contexto con la normatividad que ustedes tienen en la página, que tienen en el curso, como con la realidad que enfrentamos. Entonces, muchas gracias. Quedamos muy atentos. Nos vemos en la próxima clase. Yo estoy muy atento al grupo. En el módulo 3 voy a responder más a cada participación del foro, ¿sí? Porque el módulo 3 en adelante es como más intensivo y vamos a mirar más como el contexto personalizado, no tan amplio como se hizo en el 1 y el 2. Entonces, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y que pasen una excelente noche. Muchas gracias a ustedes, feliz descanso. Gracias. Gracias, muy amable. Descanse. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias, feliz noche. Gracias, compañeros. Vemos que van. Gracias, compañeros.